Sí puede darse, porque no es nada más esta acción, que es muy buena, es el único presidente de Estados Unidos en los últimos tiempos que llevó a cabo esta medida, y se lo reconozco en la carta. Y también lo otro, que es muy importante, es el único en décadas de los presidentes de Estados Unidos que no ha construido un muro. Y mucho menos ha actuado como el gobernador de Texas, que ha puesto boyas y alambres de púa en el río Bravo. Una actitud completamente inhumana. Vamos a ir a la conferencia este 9 de agosto de 2023. Hoy la oposición manda a una reportera de Enfoque Noticias para cuestionar los datos del INEGI, para cuestionar al presidente López Obrador, diciéndole que la migración ha aumentado el 26%. Además le dijo que, dice el presidente, que todo está bien, pero que han bajado los empleos, que bajaron 2,000 empleos en el IMSS. Amigos, vamos a escuchar qué le responde el presidente a esta reportera. Buenos días, presidente. Mara Rivera, de Enfoque Noticias. Yo quisiera preguntarle, o más bien, ¿cómo explicar, presidente, que en julio se tuvo un aumento del 26% en la migración de mexicanos hacia los Estados Unidos? En ese mismo mes, por ejemplo, la encuesta nacional de ingreso y gastos de los hogares habla de esta recuperación de un ingreso mayor para todas las familias. Y sin embargo, en el mismo mes el Seguro Social reporta una caída en el empleo, 2,000 empleos menos, y esto, bueno, finalmente viene a entenderse como parte de, pues no sé, de una descomposición, o cómo explicar esta situación, en el sentido de que por una parte aumentan los mexicanos que emigran a Estados Unidos, por otra hay una mejora en la casa, en los ingresos de las familias, y también hay despidos. ¿Cómo explicar esto, presidente? Bueno, vamos muy bien en todo, cada vez hay menos mexicanos, nada que ver con lo que sucedía antes, que se ven obligados a emigrar a Estados Unidos. Cuando Felipe Calderón, cuando Fox, se iban 700, 800,000 mexicanos al año a Estados Unidos. Eran tiempos en que la gente no tenía más que emigrar. Eso no hay que olvidarlo. Tenía el mexicano 3 posibilidades, 3 opciones, porque le habían cancelado su posibilidad de movilidad social, el que pudiese avanzar en la escala, ascender en la escala social. Solo el gobierno, como lo he venido diciendo, estaba al servicio de una minoría rapaz y olvidaron por completo al pueblo. Entonces, ¿qué le dejaron a la gente? Que fue cuando se despoblaron de muchas comunidades, perdió población el país, sobre todo en el medio rural. La mitad de los municipios de México perdieron población en el periodo neoliberal. Y salieron muchos a buscarse la vida, la migración. Lo otro
la economía informal, porque no había posibilidad de obtener empleo. Y algo muy lamentable es que por esa crisis, por ese abandono al pueblo, muchos jóvenes tomaron el camino de las conductas antisociales, porque no se atendió al pueblo, ni mucho menos a los jóvenes. Lo único que inventaron de manera despectiva es llamarles ninis a los jóvenes. Ni estudian ni trabajan, pero nunca hicieron nada por el pueblo, por los pobres, por los jóvenes. Entonces creció mucho la migración y fue realmente lo que nos salvó, porque fue como una válvula de escape. Imagínense si no se van esos 600, 800 mil mexicanos a buscarse la vida a Estados Unidos, se quedan aquí, hubiese estallado el país, y de por sí se desató la violencia y se profundizó la crisis económica y de bienestar social. Nos ayudó mucho, por eso son héroes los migrantes, porque se fueron en condiciones de mucha injusticia, desamparo, y ahora hasta ayudan a sus familiares enviando apoyos, remesas, que son el principal ingreso del país, la principal fuente de ingresos que tiene México. Bueno, eso ya no sucede. Eso es lo que quisieran que sucediera, ¿no? Que siguiera sucediendo. Nuestros adversarios, los dueños de tu medio, por ejemplo, ¿de qué periódico eres tú o de qué radio? Del Núcleo Radiamel NR. Eso es, ¿no? Sí, sí. Eso es lo que ellos quisieran, pero no. ¿Pero por qué aumentó 26%? Porque y se rompe la racha de crecimiento. ¿Por qué no ponemos la información? Aquí se dio a conocer. 26% es la migración irregular, no los mexicanos. Ajá, irregular. Sí. Pero al final hay un aumento. Pero no de los mexicanos. Esta es esta roja somos los mexicanos. Esta verde es el total. Y esta línea amarilla es la de migrantes de otros países. Este es el comportamiento. En los últimos tiempos ha habido una baja. A lo que te refieres, a lo mejor, es a esto. Pero eso no es significativo. Desde luego, no queremos que se vayan los mexicanos. Ahora también te voy a aclarar algo para ser más precisos y específicos. Ahora hay muchos mexicanos que están saliendo, que son obreros calificados, porque están reclutando trabajadores, porque hace falta fuerza de trabajo, mano de obra en Estados Unidos. En México ya no es fácil conseguir fierreros, soldadores. México es de los países del mundo con menos desempleo, y las empresas que se dedican a la construcción los forman y se están yendo muchos trabajadores. Es otra situación.
Y también es algo excepcional el que esté disminuyendo la pobreza y sobre todo la desigualdad, que era monstruosa, sobre todo en el periodo neoliberal y en especial durante el gobierno de Salinas de Gortari, cuando más bienes entregaron a particulares, a los allegados de Salinas, cuando saquearon al país, todo lo que obtuvieron, porque si ustedes ven la justificación de la llamada política de desincorporación, así le llamaban, desincorporación de bienes del Estado, es el eufemismo de lo que en realidad fue la privatización. Decían que todo lo que se iba a recuperar por la venta de empresas, de bancos, todo se iba a utilizar para el desarrollo. Bueno, eso no sucedió en el tiempo de Salinas. Todo ese dinero se acumuló en unas cuantas manos y es cuando más ha habido desigualdad económica y social en nuestro país. Entonces ahora yo estoy muy contento porque a pesar de la pandemia, aplicando desde luego una fórmula completamente distinta, opuesta, porque antes nada más atendían a los de arriba, y había también otro sofisma, otra mentira que utilizaron. Así como si aumentaban los impuestos iba a haber inflación, así como el problema fiscal era de que no pagaban impuestos los de la economía informal, así también existía el sofisma de que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo. Si le daban a los de arriba, salpicaba abajo, algo le llegaba a los de abajo, como si la riqueza fuese contagiosa. Por eso no querían que el Estado cumpliera con su responsabilidad social y que todo quedara en manos del mercado. Querían al Estado nada más para rescatarlos, como sucedió con el FOBAPROA. Entonces, con una nueva fórmula que es ayudar a los de abajo, a los de la base de la pirámide, que eso fue definitivo y ha demostrado su eficacia, es algo nuevo que ya se ha venido dando a conocer y lo vamos a patentar. Se llama humanismo mexicano. Esta nueva política, esta economía moral, social. Bueno, gracias a eso, de ya no dar a los de arriba únicamente, sino darle a los de abajo para reactivar la economía, para fortalecer el mercado interno, para que los de abajo tuviesen capacidad de compra y al mismo tiempo se beneficiara la industria y se beneficie el comercio. Gracias a eso, a pesar de la pandemia, repito, se redujo el número de pobres en el tiempo que llevamos y se redujo considerablemente la desigualdad. Esto no lo van a aceptar nunca nuestros adversarios, porque
Ellos tienen un propósito: robar. Para que nos entendamos, ¿no? Y antes, el ratero, es eso, otro gran sofisma. El ratero era el que se robaba una bolsa en el mercado, que se robaba una gallina, un pavo, que se robaba la ropa que ponían a secar en el patio, el que se robaba un cilindro de gas, ese era el ratero. Y los grandes ladrones no perdían ni siquiera su respetabilidad, que, como decía un maestro, ese es el peor de los males. ¿Sí? El ratero era el ladrón de la calle, y el que hacía un negocio, entre comillas, a partir del influyentismo, y se robaba miles de millones de pesos, o le condonaban 10,000 millones de pesos de impuestos, ese no era ratero, ese no era traficante de influencia, ese era hombre de negocio. Entonces, ya basta ya de estar con esa simulación, y hay que llamar a las cosas por su nombre. Entonces me preguntas tú, ¿qué pasa con el incremento de los migrantes? Pues afortunadamente hay estabilidad. Le acabo de enviar una carta al presidente Biden y le hago un reconocimiento por 2 decisiones que ha tomado. Una, que abrió un camino para migrantes, un camino legal que no existía. Ahora migrantes de países con pueblos hermanos pueden hacer un trámite y tener la oportunidad de llegar por la vía legal a Estados Unidos. Eso no existía. Nada más había la posibilidad, la opción de echarse a andar, correr todos los riesgos para llegar a Estados Unidos. ¿Y la cifra de 300,000 no se ha visto rebasada, presidente? O sea, que pudiera verse en el mediano plazo un aumento en la posibilidad de ingresar legalmente a Estados Unidos. Sí, puede darse, porque no es nada más esta acción, que es muy buena, es el único presidente de Estados Unidos en los últimos tiempos que llevó a cabo esta medida, y se lo reconozco en la carta. Y también lo otro, que es muy importante, es el único en décadas de los presidentes de Estados Unidos que no ha construido un muro. Y mucho menos ha actuado como el gobernador de Texas, que ha puesto boyas y alambres de púa en el río Bravo. Una actitud completamente inhumana y además violatoria de nuestra soberanía. Entonces, ahí vamos,
entendiéndonos con el gobierno de Estados Unidos y procurando ayudar en el tema migratorio y en otros asuntos. También persuadiéndolos de que no solo basta con esto, de que haya un camino abierto, legal, para llegar a Estados Unidos. Hace falta un plan para combatir la pobreza en América, en países muy pobres, porque la migración no es por gusto, es por necesidad. Entonces, los países que tienen más posibilidades económicas tienen la obligación moral de ayudar a los países pobres. Y esto al mismo tiempo permite ordenar el flujo migratorio, que no desborde, por lo que preguntabas. Hay que atender las causas, que la gente pueda trabajar y ser feliz donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres. Y esto se puede lograr si hay inversión, si hay oportunidades de trabajo en los pueblos de América Latina, del Caribe y del mundo. Y también que todos ayuden, las grandes potencias. Fue lo que planteé en mi visita a la ONU, que se crea un fondo para combatir la pobreza en el mundo, para combatir la desigualdad en el mundo. A eso se debería de dedicar la ONU. Eso es lo más importante. No es posible que no se haga nada cuando hay 1.000 millones de seres humanos que viven con menos de $1 diario. Eso debe ser atendido. Es de las reformas que requiere la ONU, porque ya es un organismo anquilosado. Bueno, ni siquiera le han hecho caso o ha tomado una iniciativa vigorosa, clara, contundente, para conseguir la paz en la guerra de Rusia y Ucrania. No hacen nada y ahí siguen sacrificando a los pueblos y enviando armas. Miles de millones de dólares en armas, solo para beneficio de la industria bélica, con el sufrimiento de la gente que pierde la vida en la guerra, los desplazados y todos los efectos que tiene la guerra, que siempre las guerras son irracionales. Entonces, se requiere pues una política nueva de atender las causas que originan los problemas: la pobreza, la desigualdad, la discriminación, la corrupción, el clasismo, el racismo, el control
mediático que ejercen los potentados del mundo a través de los periódicos, que están bajo sus intereses, a su servicio, las estaciones de radio, los canales de televisión, todo eso está muy controlado, muy concentrado, y no se informa, se manipula. No solo es México, es el mundo. Entonces sí se necesita un cambio.